Y bueno, parte del enfoque para G-Global el día de hoy es que, como sabrá, nuestra filosofía es el servir hasta inspirar. Por lo tanto, parte de nuestra visión es ser esa experiencia que ultrasimplifique, que facilitemos su vida en todo sentido, para que obviamente adicional de la parte de la logística internacional, de la aduana y de todo el componente de herramientas que al día de hoy vamos a aterrizar en ubicar esos 7 desperdicios, sé que les va a apoyar mucho, que les va a ayudar a identificar de manera, digamos que muy específica y concisa en qué tenemos que mejorar. Por lo cual también hago el hincapié, como mi compañera Sid nos hacía al inicio de la sesión, si hay alguna duda, algún comentario, con mucho gusto en la parte donde hay, pues, lo de los comentarios, con mucho gusto los podemos aterrizar, o si gustan, al final de la sesión los podemos recibir. Ok, pues bueno, para entrar un poquito más en materia, yo creo que la mayoría de los que estamos nosotros al día de hoy en este foro, tenemos la ubicación de actividades que no nos dan ese valor agregado. El valor agregado es una actividad esencial que al final de toda el empezar a realizar esta tarea nos va a dar la facilidad de poder hacer un cobro por ese servicio o que nos va a hacer nuestra vida mucho más fácil. Por lo que parte de la metodología el día de hoy que vamos a ocupar, van ustedes a oír en varias ocasiones el tema de la metodología Lean y la metodología Six Sigma. Voy a darles muy brevemente, hay un overview como para obviamente ponernos en contexto, principalmente porque muchos de nosotros estamos al día de hoy inmersos en una dinámica de supply chain, en donde obviamente esta es la de las metodologías más ocupadas y por lo tanto, nosotras como sus prestadores de servicios al día de hoy, pues contamos con ese expertise para poderles apoyar durante toda la detección de algunos pequeños problemas que pueden ser un impedimento para que el servicio pueda funcionar al 100%. Así que me permito comentarles un poco más acerca de los 7 desperdicios más 1 al final, para que al final podamos darle como el resumen, que no únicamente es en la parte procedural en donde podemos encontrar estos problemas. También hay un desperdicio que al final lo vamos a revisar, que tiene que ver con el capital humano, ¿no? Que es la parte, lo de la gente, que no la tenemos que dejar de lado. Por lo tanto, pues me voy como al vocablo específico de qué es un desperdicio. ¿Qué es lo que ubicamos comúnmente por este vocablo? Este vocablo en nuestro día a día, pues es algo que huele mal, que no me da valor, que me estorba, que hace que mi ambiente o mi entorno se vea mal, se vea triste, se vea enfermo. Pues algo así pasa también en la industria de servicios. Por lo que dentro de una empresa se puede entender como un desperdicio a la utilización de cualquier material o recurso que no aporta valor, que no es indispensable. Sin embargo, algunas veces vive implícitamente en nuestros procesos día a día, por lo cual para nuestra empresa o nuestra industria no es como el escenario ideal. Por lo tanto, afecta a nuestro cliente. Voy a darles un poquito de este antecedente. Yo sé que muchos de ustedes al día de hoy ya cuentan con este know-how, pero no me gustaría como dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque yo creo que es bastante importante el ver de dónde viene, desde cuándo está con nosotros y que sobre todo podamos tomar lo que se puede enriquecer el ejercicio. Si ustedes están obviamente con más interés, con mucho gusto, pues al final yo les puedo empezar a compartir un poquito más de información acerca de los gurús de calidad desde la perspectiva de voz de cliente y críticos de calidad, que vamos a abordar un poquito de ello en la sesión para que obviamente podamos tener esta formalidad o enfocarnos un poco más en nuestros procesos aduaneros. Así que, pues bueno, haciendo honra a la parte de los antecedentes, es una breve historia de Lean. Ustedes han escuchado mucho de la parte de Henry Ford, de esta marca icónica de autos. Pues bueno, esta semblanza viene a ello.
Este pensamiento Lean fue inicial y fue evidente en aquellos tiempos, en 1450, en aquella Venecia, ¿no? Donde obviamente empezaba este pensamiento precursor de cómo hacer las cosas de una forma óptima y no empezando a desgastar estos recursos. Sin embargo, para Henry Ford, que fue este primer personaje, por así llamarlo, en poder integrar este verdadero pensamiento donde introduce todo este proceso de producción, fue en 1913, en esa época en donde obviamente alrededor del mundo teníamos muchísimos cambios por toda la parte de la revolución industrial, la parte del uso de máquinas, donde obviamente tenemos por ahí muchos antecedentes que nos están permitiendo irnos o viajar en el espacio para poder decir, oye, en esa época sí que estábamos como muy atrasados y sin embargo al final fue una etapa de cambio tal cual que al día de hoy pues es algo que nos está ya apoyando mucho, ¿no? Denme un segundito, al parecer tengo problemas para que puedan ver mi... Ok, perdón. Por lo que, bueno, después de haber hecho como toda esta parte de ubicar cuáles son los transportadores móviles para crear esta creación de flujo de producción, Ford alinea las líneas de la fabricación en secuencia de estos procesos utilizando máquinas y medidores de este propósito esencial para empezar a fabricar, para empezar a ensamblar todos estos componentes que entran dentro del vehículo en pocos minutos. Como sabrán, la marca Ford fue en su momento este precursor para obviamente dar ese cambio al uso de estos motores que obviamente iban a permitir a dejar toda la parte obsoleta de empezar a dejar los animales de carga para obviamente convertirnos en la parte industrial. Por lo que él bajó obviamente todo en una estructura bastante orgánica, o sea, es decir, que iba empezando a crecer en base a la naturaleza de la demanda, pues no le permitió tomar las mejores decisiones. Sin embargo, no por ello quiere decir que fue malo, ¿no? Sino al contrario, él nos apoyó y fue un ícono tal cual que al día de hoy parte de la fundamentación del TPS que vemos para la parte de calidad viene acerca de las mejores prácticas que tuvo él. Así que bueno, haciendo como este hincapié, esta fue una ruptura, este fue un shock en el cual se empezaron a revolucionar todas estas prácticas para el taller de la mecánica en uso en general, para obviamente empezar a establecer un proceso. ¿Qué es un proceso? Es el conjunto de actividades que paso a paso te van a permitir llegar a un entregable, llegar a un algo final, puede ser un producto terminado o como nosotros en este caso por la parte transaccional, es entregar un documento que nos va a permitir hacer el cruce correcto de nuestra mercancía, hacer que esté legal, hacer que pueda exportar o trascender de frontera. Ese es pues el enfoque. Recordemos que la metodología Lean puede ser aplicada a cualquier industria. Por lo tanto, en esta sesión yo voy a referir mucho entre ejemplos de la maquila pura, todo lo que es la parte de Lean Manufacturing y adicional el tema de cómo lo vamos a aterrizar en la parte de servicios. ¿Ok? Pues bueno, cuando se hizo toda esta modificación general en esta agrupación de procesos, la cual hizo un cambio total acerca de cómo es el paso a paso para generar un auto, porque como tal no era únicamente en ensamblar una pieza común, sino era un auto en aquellos momentos, lo que generó ese problema con Ford no era su flujo, no era la forma en cómo hacía ello, sino en la incapacidad para proporcionar una variedad. Decir, tener opciones, hacer que el cliente pueda como tal seleccionar de una gama cuál es el que era mejor a su agrado. Y no tanto por la parte en costo, sino en que sí cumplía su función, pero obviamente empiezan a generar gustos que desafortunadamente Ford en su momento no lo pudo cubrir. Esa fue un área de oportunidad que obviamente fue como ese auge para que otros gurús de la calidad empezaran a modificar ese pensamiento crítico. Por lo que, pues bueno, en ese momento el modelo T no solo se limitaba al color negro,
cabe destacar que toda la producción de Ford era únicamente en esa gama y en ese color, o sea, no había para dónde más, ¿sale? Entonces, de ahí, obviamente, todos estos chasis, todo lo de los componentes en el auto eran esencialmente idénticos hasta la finalización de esta producción, a principios de 1930. Prácticamente todas las máquinas de Ford Company trabajaban con un solo número de pieza, con un solo número de modelo, y pues, ¿qué creen? Pues el cliente como tal no tenía elección, por lo que obviamente empezó a generarse una crisis por la demanda y por el tipo de gustos que presentaba pues la ciudadanía en aquel momento. De ahí nos vamos un poquito más rápido en esta parte de la línea del tiempo, donde tenemos ahora a Toyota. Toyota también es un precursor de la calidad que viene, pero ahora vamos a irnos ya no tanto en América, en la parte norte, sino que nos vamos a ubicar ahora en el globo terráqueo por la parte de Asia. Pero para este precursor de la calidad decía, oye, pues si el consumidor quiere variedad y Ford perdió ese camino, sin embargo, fue un buen cambio, pues estos fabricantes de autos respondieron a la necesidad de muchos modelos, cada uno en muchas opciones. Esto fue lo que permitió toda una evolución en, obviamente, el mecanismo que ya teníamos bien cimentado, el paso a paso de cómo hacerlas, pues lo de las cosas, pero desde una perspectiva muchísimo más atender las necesidades del cliente. ¿Ok? Con el tiempo, pues obviamente se poblaron talleres, hubo demasiado auge por la industria y por el tipo de servicio que teníamos. Aparentemente, se reducían costos porque al final toda la venta, toda la demanda era cubierta por las personas en aquel momento. Sin embargo, como todo auge, recordemos que hay un tip para la parte con economías en escala, que después de cada determinado tiempo donde nuestra curva está en su punto máximo, casi siempre tiende a caer al poco tiempo. Hay algunas teorías que te pueden decir que por economías como Estados Unidos o como Asia, se presentan alrededor este boom donde tocan 10 años hacia abajo. Pues algo así pasó con los antecedentes que tenemos para el sector automotriz. Sin embargo, con el paso del tiempo y con todo este manejo de pasos y procesos, que era como una ruta bastante compleja para la gestión de la información mucho más sofisticada, por así llamarlo, culminamos en los sistemas de MRP. Entre otros, pues bueno, también con Toyota analizaron esta situación después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que ustedes se ubicarán en tiempo y en espacio cómo era en aquel momento toda esta revolución industrial. Revisaron también adicional al que el pensamiento original de Ford e inventaron un sistema de producción en Toyota. Ellos reajustaron las máquinas a tamaños correctos de acuerdo al volumen que se necesitaba, es decir, escucharon la voz del cliente. Introdujeron también estas pruebas de error, que es importante el destacar porque ya no hacían un modelo en serie y al final tenían que validar la calidad. Aquí no, aquí lo que rompió el espacio fue el que en ciertos pasos de la producción ellos tenían que hacer puntos de validación, puntos de inspección y pruebas de funcionalidad. ¿Eso qué hizo? Empezar a eliminar los riesgos para que se generara un error durante todo el proceso de producción. De ahí, obviamente, hay vocablos que salen como innovador el sistema Kanban, que bueno, a lo mejor algunos de ustedes están un poquito más enfocados en estos términos, que no es más que dar una organización a cómo va el flujo para evitar un entorpecimiento en las entregas, tenerlo todo a la mano, hacer una identificación en el proceso y demás. Digo, ahorita no es el caso de estudio, pero son vocablos que vienen del japonés y que lo van a poder aplicar mucho en la metodología Lean, que es la base de la metodología que el día de hoy estamos revisando. Todo esto fue posible para reducir costos, tener una alta variedad, alta calidad, tiempos de producción muy rápidos o más acelerados a lo que tenía Ford para responder a los deseos cambiantes de ¿quién? De nuestro cliente.
Además, la administración de la información podía hacerse mucho más simple y precisa. Desde ahí empieza cómo es que viene toda la revolución a un pensamiento que no era malo, que fue la base de algo paso a paso con una estructura, sin embargo teníamos que ir un poco más allá. Yendo un poquito más ahora, ya no tanto a los antecedentes, sin embargo, que sí son muy importantes, ¿qué es Lean hoy? El éxito continuo de toda la industria automotriz y con el icono de Toyota como tal, en las últimas 2 décadas creó una enorme demanda por el conocimiento sobre el pensamiento Lean. Yo creo que muchos de ustedes en sus industrias han visto, han seleccionado, tienen elementos de mucho valor en sus organizaciones, donde son personas que tienen esta facilidad, esta coordinación, esta aptitud para poder desempeñar un pensamiento crítico enfocado en la calidad y no dejando de lado la voz del cliente. Por lo que hay literalmente cientos de libros que con mucho gusto también al final de la sesión se los podemos compartir, como este link o esta bibliografía, para que la puedan empezar a compartir con sus equipos, sin mencionar que hay muchos artículos, talleres, TED Talks y como este taller el día de hoy, que les van a ayudar a explorar mucho más hacia este tema, que cabe destacar que son de las herramientas más utilizadas adicional de lo que manejamos como el pensamiento ágil, el pensamiento Scrum, pero la base de todo viene desde como ahorita yo les comentaba, desde 1930. Así que a medida de que el pensamiento Lean continúa extendiéndose pues de manera exponencial en todos los países y principalmente en esta parte tan industrial que tenemos en la parte norte de México, pues los líderes también están adaptando esta herramienta y no solamente en la parte manufacturera, es hacia la logística, que es como nuestro nicho al día de hoy, la distribución, los servicios, el comercio, la salud, la construcción, el mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el pensamiento Lean puede aplicarse de forma y de fondo a cualquiera de nuestros procesos. De hecho, a conciencia y el uso correcto de los métodos hace o está empezando a comenzar echar raíz en nuestras nuevas generaciones y sobre todo que nuestros altos directivos, las personas que nos ayudan a tomar decisiones estratégicas, puedan ser muy empáticos al conocer esta herramienta, ponerla con el personal que está en línea de fuego y sobre todo echarlo a andar. Así que esto es algo en donde era importante el destacar toda esta historia, de dónde viene. Creo que no le estoy haciendo mucho, también hay muchos gurús adicional a ellos que fueron parte importante de cómo empezar a definir lo de los procesos en la manufactura pura. Sin embargo, creo que para un abrevario en este momento fue como lo más destacable. Así que me voy a meter ahora sí un poquito más en materia. Solamente aquí está esta línea de el tiempo, viene desde una producción en Europa a principios de los 1900, la producción en masa en 1910, lo de la parte de Toyota en 1950 y de ahí aparte de la parte Lean Management es aparte de los 1900. Toda es la parte de Production Systems junto con el manejo de los sistemas, que es lo que al día de hoy nos hace la parte de Lean Six Sigma y que estamos aplicando en procesos de servicios. Así que, ahora, ¿qué es lo que nos lleva a tener un pensamiento Lean? Está basado en 3 valores. Recordemos que parte de todo el arquetipo que tiene que vivir en una organización tiene que venir muy cimentado, no solamente en la parte de las instrucciones y procedimientos, tiene que venir en la esencia de donde nosotros pertenecemos. Y para eso es que ocupamos este vocablo, valor. Todo mundo, en todo momento, en nuestras empresas, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras escuelas, tenemos como siempre este icono que nos va a identificar. Son palabras, son acciones que van a determinar, digamos que la funcionalidad y lo ético que puede llegar a ser alguien o algo. Entonces, estos 3 valores tenemos que es la parte Gemba. Gemba es un vocablo en japonés en donde no hay más que el dar a conocer, ir al lugar a donde suceden
las cosas, ir a donde realmente está el proceso productivo. Para algo como nosotros al día de hoy, que es un efecto transaccional, es ir acompañando a nuestro especialista de comercio exterior, a nuestro especialista de import-export, a nuestro especialista o persona que está en lo de la cadena de suministro para almacén, etcétera, etcétera, es acompañar el proceso. Eso es Gemba. 2, es hacer esta pregunta, ¿por qué? Porque desde que tenemos este pensamiento crítico, que es el pensar fuera de la caja y empezar a cuestionar nuestro proceso, ¿qué creen? Desde ahí está empezar a generar la mejora continua. Y en tercer lugar, y no por eso menos importante, por eso es esta pirámide, porque de cierta forma todo tiene el mismo valor, el mismo enfoque, que es mostrar el respeto. Mostrar respeto a las personas que están creando valor, al capital humano, respetar los puntos de vista, respetar todas las aportaciones del equipo, porque al final todos ellos desde su perspectiva quieren el apoyar, el aportar a que esto tenga una ola de cambio. Por lo tanto, yo les invito mucho a que siempre en sus sesiones con los equipos de trabajo, ya sea con mandos medios, altos o los equipos operativos, puedan ustedes tener y aplicar principalmente estos 3 valores, que son los principios y las acciones, el empezar a cuestionar, que es el tema de la mejora, y el número 3, respetar a las personas. El sistema de pensamiento Lean es un refuerzo mutuo de estos 3 valores a través de un proceso que está bien estructurado por los principios y las acciones que les comenté al inicio de este slide, y que al final lo único que hace es que se haga un ciclo de sostenimiento. Así que me encantaría que parte de la sesión el día de hoy es que se puedan llevar este pensamiento Lean en estos 3 valores. Gemba, el preguntarse, y sobre todo el mostrar el respeto a todo el equipo de trabajo. Por lo que de ahí, siendo un poquito más acercarnos hacia donde yo quiero llegar, que es la detección de estos desperdicios en nuestra operación, era importante el cimentar los valores y el decirles cuál es el pensamiento y acción Lean, de dónde viene y por qué tanto se ocupa. Muchas veces lo oímos día a día y sin embargo a veces nos cuesta trabajo el entenderlo. Y creo que también para las personas que tenemos esa responsabilidad de conocer un poquito más de esta metodología es bajarla, permearla, explicarla y sobre todo que quede muy, muy clara, ¿no? No es algo únicamente que esté para cierto sector, no. Tenemos que apoyar a que el resto del entorno tenga el mismo pensamiento y acción, porque, ¿qué creen? Nos van a ayudar a incrementar el valor al cliente, eliminar los desperdicios que al día de hoy les voy a enseñar o les voy a dar una guía de cómo poder ubicarlos y qué es lo que nos afecta si no los cambiamos. Nos va a dar una visibilidad de gestionar como facilitadores. Muchas veces nosotros tenemos esas ganas de participar, de hacer cambios en nuestra organización. Sin embargo, a veces pues como que nos cuesta un poquito por ahí tomar esa batuta. Pues bueno, el pensamiento Lean viene muy acompañado a levanta la mano, si ya ubicaste algo que puede ser cambiado para mejorar, entonces tú conviértete en ese factor de cambio. En cuarto lugar, tenemos el involucramiento de todos los empleados. Recordemos que para que una industria, algún negocio, alguna relación, tiene que ser parte de que las personas que están involucradas tengan ¿qué? El mismo involucramiento, las mismas ganas de trabajar. Muchas veces nos hemos encontrado pues que no todos los elementos del equipo tienen quizá o las mismas capacidades, las mismas aptitudes o las mismas ganas. Pues bueno, nosotros al querer cambiar tenemos que empezar a generar y a desarrollar nuestros círculos de confianza. Es decir, el que nosotros empecemos a motivar a nuestro entorno a través de dar el ejemplo. Dando un ejemplo, va a ser muy complicado después a esa persona que nosotros queremos empezar a invitar a colaborar con nosotros, que no sea empática hacia la misma solución. Y en último lugar, y no por eso es menos importante, el tema de la mejora continua.
que es lo que todos al día de hoy empezamos a buscar. ¿Para qué? Para dar un mejor servicio. Van a poder ustedes ver esta, que es la famosa casa de la calidad, la casita de la calidad o la pirámide de la calidad. Esto es como el fundamento en donde ustedes van a ver cómo todo se va edificando de cierta forma, en donde hay una estabilidad, hay herramientas que te permiten hacer la detección, como ustedes pueden ver, que es el Heijunka, estabilización de procesos, Kaizen, que también es una actividad muy recurrente, tanto en industria como en servicios. Tenemos a 2 torres, que es algo de trabajar justo a tiempo y todo lo que tenga que ver con el Hidoka. Es decir, empezar a separar, a desmembrar, identificar todo lo que es anormal o lo que no me da valor. ¿Para qué? Para que al final el objetivo, que es la parte alta de nuestra casa, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Calidad en un alto nivel, bajo costo y, ¿qué creen? Acortar los tiempos de entrega. En toda industria al día de hoy, sea industria de manufactura pura, sea industria que está de servicios o mixta, tenemos que enfocarnos en estos 3 críticos. Mejorar nuestra calidad, eliminar o disminuir nuestros costos y, en tercer lugar, acortar nuestros tiempos. Entonces, parte 1 fueron los valores Lean, parte 2 es el pensamiento y acción que viven en la casa de la calidad. Para continuar, parte de los valores, parte del pensamiento crítico, tenemos 5 principios Lean. Lean es hacer las cosas más rápido, esbelto, sin que haya tantos baches en el camino. Pues bueno, estos principios Lean es el valor al cliente, que ustedes van a poder ver cómo todo se centra en este valor hacia ese algo o alguien que nos pide o nos solicita un servicio. Esto gira en cuatro flujos muy importantes. Flujo de valor. Evaluar si todas las actividades agregan valor con base a la perspectiva del cliente. Ahorita nos vamos a aterrizar un poquito más. Hay algunos desperdicios que los van a poder ubicar. ¿Por qué? Porque hacemos cosas, pero no nos ponemos a pensar si realmente cumplimos lo que el cliente está pidiendo. Flujo número 2, flujo productivo. Crear un flujo continuo en la producción con el enfoque de just in time, es decir, justo a tiempo, y reducir el desperdicio, desperdicios que nos vamos a aterrizar en unos minutos más. El siguiente es el flujo de jalar. También dentro de la metodología van a poder encontrar a 2 modelos. El modelo push y el modelo pull. Al día de hoy, por ser una industria de servicios, vamos a enfocarte en la parte pull, es decir, jalar. Lo que en pocas palabras, cuando empezamos a dar un entendimiento a este vocablo, es producir solo lo que el cliente necesita. Al ser el sector de servicios, no vamos a poder generar cosas en masa. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza de la industria no es tener un stock para que quien llegue, ¿no?, tenga que tomarlo, sino que nosotros tenemos que esperar a que obviamente se genere una requisición, un requerimiento para hacer todo esto hecho a la medida y que ahora sí poder dar el servicio que nos están solicitando. Por lo cual es el modelo que vamos a ver dentro de los principios Lean para la parte de servicios es jalar. Y por último, suena una palabra bastante dura, pero es la perfección, que es buscar hacerlo bien a la primera, desde la primera vez, con enfoque de la calidad y sobre todo empezar a buscar lo que es la prevención de defectos, ¿ok? Solamente aquí un resumen muy rápido, 5 principios Lean, que están enfocados al valor del cliente, flujo de valor que tiene que ver donde todas las actividades nos den un plus. Punto número 2, el flujo productivo, es decir, que sea continuo y que se pueda dar en tiempo y forma. Número 3, hacer algo hecho a la medida cuando nuestro cliente nos lo está solicitando. Y punto número 4, tratar de hacerlo todo bien desde la primera vez y con la prevención de defectos. Estos son parte de los principios Lean, que aparte nosotros como empresa
como una organización que nos dedicamos a todo el tema logístico y aduanero, constantemente estamos trabajando en buscar cumplir estos principios. Así que ahora sí entramos mucho más en materia. Desde que ustedes fueron invitados el día de hoy, tuvieron qué son los 7 desperdicios. Los desperdicios, como yo les comenté en un principio, son cosas, actividades en este caso, que entorpecen nuestro proceso. Que a simple vista uno puede decir, oye, pues es algo que no me agrada ver, pero ¿qué crees? No sé cómo deshacerme de él. Posiblemente porque así ya vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no porque esté esto desde hace mucho tiempo, quiere decir que esté bien hecho. Ojo, 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 para todos estos nuevos elementos, para toda esta nueva forma de trabajo, si queremos hacer un cambio, tenemos que hacer desde la parte de los principios y de la parte Lean, donde son los valores es el Gemba, el preguntarse y sobre todo el respetar a los demás. Pues este es el ejemplo idóneo para ponerlos en práctica. En esta pequeña imagen ustedes van a poder ver cómo están todos embonan, todos tienen algo que ver. No por nada lo de los gurús en los años 30 empezaron a quebrarse la cabecita para llevar y darnos toda esta información que al día de hoy es de mucho valor. En un vocablo en inglés, por ser un acrónimo, lo van a encontrar como Teamwood. Sin embargo, yo les voy a dar como más a la parte en español para que lo tengan mucho más presente, donde son estos desperdicios que van desde lo que son los tiempos en transporte, sobreprocesamiento, inventarios, movimientos, defectos, sobreproducción y tiempos en espera. En los próximos slides voy a dar un ejemplo de qué se refiere, un ejemplo de qué impacta y sobre todo cómo podemos empezar a cuestionarnos el cómo eliminarlos de nuestros procesos transaccionales. Así que si ustedes lo gustan empezar a buscar también por su acrónimo en inglés, Teamwood, con doble O y con D al final, para que si hay alguien que quiere o están estudiando también por su parte, creo que es mucho más fácil el acordarnos cuando hay una palabra fácil y únicamente cada una tiene su significado. Así que empezamos con el primero, transportación. No porque nuestra operación sea enfrente de una computadora generando documentos que son necesarios para la importación y la exportación, quiere decir que estamos ajenos. Ojo, toda la metodología es aplicable en todo sentido, de forma y de fondo, a la parte de servicios. Por lo tanto, este tipo de desperdicio, transportación, o mejor dicho, de otra forma, movimiento de trabajo, producto o información. Aquí hay un ejemplo muy básico y me gustaría que todos en nuestra mente en este momento, con esta información, empecemos a detectar, porque les puedo asegurar que van a encontrar algo por ahí relacionado a la transportación. Cuando múltiples sistemas trabajan juntos para crear un reporte, cada sistema pasa por cierto tiempo transfiriendo información. Este tiempo se considera como tiempo de transporte y está impactando en el tiempo de espera del proceso. Es decir, que si tenemos pequeños tiempos que no podemos agilizar nuestro proceso y afectan nuestro tiempo final, que al final es la promesa de valor que tenemos con nuestro cliente, ¿qué creen? Es un desperdicio. Hay tiempos y transportes que desafortunadamente son necesarios, sí o sí tenemos que hacerlas. Ok, perfecto. No los vamos a eliminar porque es la parte esencial de la tarea. Sin embargo, les puedo asegurar que hay algunos tiempos de espera por ahí que no nos dan valor y que hacen que nuestro tiempo de generar ese producto, ese servicio, ese documento sea más largo. Por lo que en la parte derecha del slide van a poder ver qué es el impacto. Incrementar el lead time. Lead time tiene como tal el tiempo, o significa como tal el tiempo de cuando se solicita esa actividad hasta que se entrega. No es como ese tiempo que abarca para esa actividad.
Entonces, creo que es bastante interesante y no tan complicado de entender que al tener estos tiempos de transportación, ¿qué creen? Afectamos todo lo que tenemos que dar en tiempo y forma con nuestro cliente. Así que ustedes ya vayan tomando nota en cada una de sus actividades, les aseguro que van a encontrar algo relacionado a la transportación. ¿Y cómo podemos hacer para evitarlo? Un ejemplo de ello es trabajar para integrar múltiples sistemas o reducir el tiempo de proceso que se debe consumir para llegar al objetivo. Suena quizá un poco fácil. Obviamente necesitamos a un equipo multidisciplinario con algunas otras habilidades que pueden ellos ayudarnos a quitar o a disminuir. Recordemos que parte de la metodología Lean, como nosotros la queremos empezar a aplicar el día de hoy, no es eliminar cosas y barreras. Primero hay que disminuir y sobre lo que queda, obviamente ahora empezar a quitar, a totalmente eliminar de nuestro proceso, ¿sale? Entonces, este primer desperdicio, no se les olvide, transportación. Siguiente punto, inventario. Yo creo que no solamente en los inventarios físicos, que de seguro tenemos aquí algunos participantes en el foro donde ustedes están en contacto directo con toda esta parte tan interesante de supply chain. Tenemos que los inventarios también viven en la industria de servicios, en la parte transaccional, mejor conocido como work in progress o actividades que se están realizando en ese momento, en tiempo real. Eso quiere decir que es tener más de lo que los niveles estratégicos que ya hicieron esa planeación se necesitan, ¿sale? Esto es un ejemplo en donde esto es tanto para la parte de compras, de reabastecimiento, para la parte de generación import-export de documentos, etcétera, etcétera. Yo tomé ahorita un ejemplo de supply chain para la parte de compras, en donde dicen todas las órdenes de compra son parte del inventario que está esperando resolverse. Al tener una lista tan amplia de actividades pendientes, eso te genera un inventario. Es decir, tienes esa lista que por algo, por algunas barreras posiblemente, por falta de tiempo o por tiempos en espera, todavía tú las tienes como tarea pendiente. A eso que al día de hoy tú no puedes empezar a ejecutar, se convierte de cierta forma en un inventario. Ejemplos varios. Tenemos aquí también para la parte de comercio exterior, puede ser como el pago de derechos, tenemos el pago a proveedores, que nosotros constantemente dependemos de empezar a liberar estos dineros, por así llamarlo, para que obviamente nuestros proveedores nos puedan dar un servicio. ¿Y qué pasa comúnmente? Vamos con el área de compras, con el área de tesorería, tocamos la puerta y decimos, oye, pues, ¿qué pasa con mi pago? Necesito que me lo liberes. ¿Por qué? Porque de nosotros depende el que fluya toda una cadena de servicio. Pues entonces, al tener este inventario tan alto, no es que realmente la persona o el área no quiera colaborar con nosotros. Muchas ocasiones ellos tienen barreras adicionales que no les permitan avanzar. Por ello es lo importante de empezar a trabajar en equipo para detectar y sobre todo empezar a solucionar de raíz este posible desperdicio. Por lo que este ejemplo en inventarios, tenemos que el impacto puede ser soluciones de sistema esperando a ser resueltas. Como el ejemplo, necesitamos un pago de derechos y ¿qué creen? Si no lo liberan, no vamos a poder accionar el mecanismo para que nuestro cruce se haga. O si no le pagamos a nuestra línea transportista, no vamos a hacer que nuestro chofer vaya y haga una recolección, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando sea eso, les invito a acercarse con el área que es la involucrada, que tiene la responsabilidad, empezar a detectar qué es lo que puedo yo hacer para colaborarte, o si depende de alguna otra cosa, automatización, levantar la mano para buscar una mejora de raíz. Así que el segundo desperdicio, tenemos el inventario. Pasamos al tercer desperdicio, donde tenemos que es el movimiento.
puede ser un movimiento físico o lógico innecesario. Aguas con este término. Un ejemplo es, cuando un reporte necesita actualizarse manualmente en Excel, ¿y qué creen? Luego tiene que cargarse en SAP. Tenemos que convertirlo en algún tipo de texto plano o tenemos que hacer que viaje o tenemos que ponerle algo adicional al formato, convertirlo, en este ejemplo en particular, es para que suba a SAP. ¿Por qué? Porque en SAP o en alguna otra herramienta de control de inventarios, tenemos que hacer una tarea. Entonces, el hacer esta actividad de pasar al punto A al punto B y del punto B al punto C, aparte de que tengo el desperdicio de transportación, aparte de que me genera un inventario porque es una tarea que no está fluyendo, tengo el desperdicio de movimientos innecesarios, ¿sale? ¿Cómo se puede resolver este ejemplo? Hay muchos, pero bueno, el que el día de hoy ocupamos para este slide se puede resolver aplicando un programa ABAP, bueno, para los que quizás saben un poquito más para la parte de programación y lenguaje para todo el manejo de control en inventarios, es como el lenguaje que se dedican estos expertos en SAP para hacer que las cosas sean mucho más fluidas y que obviamente no tenga interacción humana con un riesgo de un error. Por lo cual es también para transformar datos y evitar la manipulación, lo cual puede poner en riesgo la operación. Esto, como todo, tiene un impacto. ¿Y este impacto qué creen? Es incrementar el lifetime, que ya habíamos visto, este vocablo que es desde que se genera hasta que se entrega, y evita el error humano. Así que ya vamos con este tercer desperdicio, movimientos físicos, lógicos y necesarios. Les invito a que vayan tomando nota, creo que sería de mucho valor el que ustedes empiecen a identificar si es que cuentan con ellos y si son una industria que no lo encuentran, muchas felicidades, porque eso quiere decir que están aplicando la metodología Lean en todo aspecto. Vamos con el siguiente desperdicio. Tenemos espera, detenerse o ralentizarse por espera de work in progress o de actividades que están justo en proceso de elaboración o el famoso WIP, ¿sale? Tenemos este ejemplo, tiempo que se requiere cuando se solicita el pago de pedimento virtual y se asigna al equipo adecuado para que se resuelva. Cuando tenemos un inventario alto, es decir, muchas tareas pendientes, cuando aparte tengo que mover muchas veces algún formato, algún documento, genera muchos movimientos. Y eso a la vez, ¿qué es lo que genera? Tiempos en espera. Estos waiting que tenemos dentro de nuestros procesos, a la larga, si sumamos esos tiempos muertos, como generalmente los conocemos, nos van a dar que realmente el tiempo efectivo, híjole, se está afectando mucho. ¿Por qué? Porque el entregable al final es el que sufre. Y el impacto es incrementar el tiempo ciclo. El tiempo ciclo es diferente. Este vive en cualquier actividad que pertenece a un proceso y que el tiempo ciclo es desde que hay un detonador o un input hasta que está listo para pasar a la siguiente fase. ¿Sale? Vamos a empezar a ustedes a conocer un poquito más de estos conceptos que tanto viven en la industria de manufactura como al día de hoy los estamos tratando de aterrizar en servicios. Así que este desperdicio es espera, tiempo que se requiere o que se detiene en nuestro proceso. Siguiente desperdicio, sobreproducción. La sobreproducción quiere decir producir más o antes de lo requerido. Si recordarán, dentro de los principios Lean que vimos al inicio, está la parte de hacer lo que se necesita cuando nuestro cliente nos lo está solicitando. Por eso somos una industria pull, es decir, jalar. Entonces, este ejemplo que vamos a poner es implementar un equipo de 7x24 para trabajar en tareas que podrían requerirse solo fines de semana. Yo creo que alguna vez nos ha pasado en que quizá por no tener una planeación, digamos, correcta o un poquito más aterrizada a lo que tenía que hacerse, desafortunadamente tomamos decisiones que generan costos, gastos
a la organización. ¿Y qué creen? A lo mejor al no poder tener esa visibilidad correcta o los datos correctos, la información oportuna, tomamos decisiones que no nos van a permitir generar ese ahorro. Sin embargo, implementamos de manera muy rápida, ¿qué creen? Tener gente todo el tiempo disponible para posiblemente actividades que pudieron haberse planeado, pudieron haberse puesto con un alcance definido y obviamente evitar gastos a la organización. Adicional de realmente, digamos que aprovechar al recurso que tenemos para esa tarea. Así que el impacto en este tipo de desperdicio es utilización de más recursos de los necesarios. ¿Qué creen? Le pega al primer KPI y al más importante dentro de la metodología Lean, que es la parte financiera o el incremento de costos. Así que mucho ojo con sobreproducción. Producir más o antes de lo requerido. ¿Por qué antes de lo requerido? Porque podemos nosotros hacer esa tarea y al final no es lo que el cliente necesita. Y entonces el entregable no va a cumplir sus expectativas. No vamos a ser promotores a nuestros clientes, no les vamos a deleitar con el servicio. Por lo tanto, tenemos que antes de accionar, realmente planear, prevenir algún posible riesgo durante todo el proceso. Vamos con el sexto desperdicio. El sexto desperdicio es sobreprocesamiento. Hago nada más un hincapié. El quinto desperdicio era sobreproducción y el sexto es sobreprocesamiento. A veces genera un poquito ahí de ruido, sin embargo, voy a tratar de ser lo más específica posible para que quede muy aterrizado el concepto. ¿Esto qué quiere decir? Es el trabajo excesivo o innecesario. No podemos encontrar en nuestro día a día sin ningún problema. Es decir, este ejemplo es agregar más funcionalidades que las requeridas por el cliente y que sean innecesarias. Sobreprocesar, hacer de más cuando al final esa actividad no es de valor agregado porque el cliente no lo está solicitando. Y no quiere decir por eso que no tenemos que dar ese plus, es totalmente diferente. Fijarnos realmente qué es lo que mi cliente quiere, accionar tareas inteligentes, hacerlos bien a la primera, que es un principio Lean, y sobre todo entregarlo en tiempo y forma. El impacto que puedes llegar a tener si no se da es el tiempo dedicado a obtener una funcionalidad no requerida. Este tipo de desperdicios, valga el ejemplo, lo podemos encontrar mucho en la industria de manufactura. Por lo que, pues bueno, para todos los especialistas o las personitas que están con nosotros en el foro, que tengan más contacto con todo este ambiente tan emblemático, lo que es en almacén, recepción, todo el tema de recibo de materiales, algo que pasa por un flujo continuo donde se hace ya la transformación de la materia. Este desperdicio es muy común, pero también en la industria en la que nosotros estamos inmersos, tenemos ejemplo de sobreprocesamiento. Ya estamos en la parte, digamos que final de los desperdicios, donde tenemos el séptimo desperdicio, que son defectos. Creo que la palabra, por el simple hecho de defecto, desde siempre tenemos el concepto de que pues es algo que no nos hace ver bien, ¿no? Algo que no ayuda a mi proceso y que estéticamente tampoco ayuda mucho. Así que el defecto como tal vive en nuestro proceso cuando se tiene que hacer un retrabajo para corregir errores, cuando se tiene que desafortunadamente hacer una inspección por los desechos que hay en toda la cadena de servicio. Recordemos que parte de la información inicial con los principios y los valores Lean es hacerlo bien a la primera y dentro de los tiempos que nos piden para cumplir las expectativas de nuestro cliente, tratando de no hacer costosos nuestros procesos. Por lo tanto, este defecto como tal es el que engloba casi los otros 6 que teníamos y que ya habíamos mencionado en los últimos minutos de esta sesión.
Así que el ejemplo es cuando una implementación no funciona y se requiere hacer un plan adicional para remediar el resultado de la primera, pues, ¿qué creen? Ese es un defecto. Cada actividad que te haga hacer un retrabajo, que te haga regresar a la fase anterior, vamos a tener que levantar la mano, trabajar con ese partner para obviamente evitar que vuelva a suceder. Yo les invitaría a que ustedes empiecen a llenar de cierta forma alguna base, alguna bitácora, dando una visibilidad diaria, semanal, quincenal, como ustedes mejor lo quieran, para contabilizar cuántos errores tenemos en nuestra operación, que sean propios y que sean de nuestros externos. ¿Esto por qué? Porque nos va a permitir ver cuál es el grueso, a qué me tengo que enfocar. No siempre todos los errores son como de muchas variantes. ¿Qué pasa? A veces si somos un poquito más analíticos, nos va a llevar al enfoque de ubicar cuáles son los que son más recurrentes. Recordemos que parte de la metodología también nos va a llevar a cuáles son los errores que más se repiten por impacto, detección, es decir, ¿es fácil o difícil de detectar? Eso me lo tengo que preguntar. Y por último, la recurrencia. Así que este último desperdicio es el de defectos y creo que muchos de nosotros tenemos ejemplos en nuestro día a día de actividades que no se hacen bien a la primera. El impacto, pues, es el retrabajo, la demora hasta tener una información precisa. Tenemos aquí como la parte del Teamwood, o por su acrónimo, en donde tenemos la parte de desperdicios. Sin embargo, yo les comenté que había uno más, que ese más uno tiene que ver con el capital humano. Y esto es el talento no utilizado. Este talento es el potencial y la creatividad humana no utilizada de manera correcta, o de una manera que al final te pueda ayudar a dar un plus en tu actividad. Un ejemplo, consultores seniors, algún especialista que tiene más experiencia, que tiene ya una estrategia, un dominio en el tema y que son asignados a resolver algún tipo de problema simple. Puede ser este ejemplo y muchos más. Entonces, para ustedes que están en una industria donde estamos siempre pues alrededor con muchos colegas que de seguro han de ser con mucha experiencia y vemos que hay alguien que posiblemente está inmerso en algunas tareas que no son tanto de valor y nos puede ayudar a ser más analíticos, pues yo creo que sería muy bueno empezar a ubicarlo porque es un desperdicio que al día de hoy también le cuesta mucho a una organización. Esas personas pueden ser un agente de cambio, pueden ser precursores de una metodología, pueden ser asignados a tareas mucho más elaboradas o a ser algún líder de proyecto o de área. Cabe destacar que la metodología también busca el sostenimiento, es decir, que el ciclo siga vivo, por lo que esta parte en el talento es como parte fundamental, procedural o el esqueleto de toda la metodología, cómo funciona. Recordemos que sin el capital humano no podríamos como tal tener el caso de éxito que al día de hoy tenemos en nuestras industrias. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Si quieren, no sé si puedes ver de cierta forma alguna pregunta, digo, para no quitarme de la presentación. Vamos a esperar un momento. Si no, para continuar, digo, no hay ningún problema. Yo creo que sin problema puedes ir avanzando, Susi, y ya al final, si tienen alguna pregunta. Perfecto, muchas gracias. Ok, tenemos aquí como un resumen básicamente de lo que al día de hoy les he tratado de compartir. Es mucha información, sin embargo, creo que lo más elemental, lo más importante, lo más destacable, se los compartimos para que obviamente podamos sembrar esta semillita que se busca, que aparte por ser sus colaboradores y por ser sus socios comerciales como sus proveedores de servicios, buscamos también el permear esto, ¿no? El hacer que sea muy normal para nosotros empezar a platicar
trabajar desde una forma de pensamiento buscando la mejora continua. Así que también la parte Six Sigma, que también podrán encontrar por ahí algunos datos, fundamentos, es una filosofía adicional. Six Sigma, es decir, que busca la variación, busca el reducirla, busca el que obviamente si nosotros empezamos a ver algún dato atípico, algo que no se comporta de manera, digámosle, estándar o como el promedio se maneja, al ver esta información fuera de control, pues la parte del Six Sigma, obviamente mediante herramientas estadísticas, te va a ayudar a hacer un análisis mucho más de raíz para que puedas ubicar qué sucede, verlo en contexto, darle una interpretación y sobre todo aplicar la reducción de esa variación. Adicional que busca la mejora de procesos. Eso es desde la perspectiva muy holística de qué es Six Sigma. ¿Qué es Lean Manufacturing? De cierta forma es a donde yo me enfoqué el día de hoy. Elimina los desperdicios o busca eliminar estos y la optimización de procesos. Como yo les comentaba, hay procesos que tienen por ahí defectos. El objetivo es eliminarlos de raíz. Sin embargo, parte de la primera fase con Lean es disminuir para luego eliminar. Y la parte de Lean Services, ¿qué es esta fusión? Es algo híbrido entre la parte de Six Sigma más Lean Manufacturing, más algunas otras que han estado en las últimas 2 décadas más o menos, desde que se empezó a implementar una metodología ágil, es la parte de Lean Services con eliminar los desperdicios y la profesionalización. ¿Por qué? Porque estamos enfocados también en la parte talento. Y la parte de talento se mide con el perfil mucho más profesional de los especialistas que ejecutan nuestra tarea. Esto es parte del cómo se engloba, cómo van de la mano la evolución Lean, Six Sigma, de Lean Manufacturing y Lean Services. Y pues bueno, yo les invito a que pensemos el por qué deberíamos ser Lean. Creo que la plática iba mucho a tratar de modificar esa forma de pensamiento y sobre todo ayudar a ser mucho más preventivos. La satisfacción del cliente es la primera, donde tenemos que hacer un enfoque en valor al cliente, pensamiento y acción. No puedo ser solamente alguien que habla y que no ejecuta, o viceversa, que ejecuto, pero que también no comparto ese conocimiento. Así que la satisfacción del cliente tiene que venir implícita en toda actividad. Segundo punto de la satisfacción es mejor conexión entre el cliente y la organización. ¿Ok? Ese es el enfoque de por qué deberíamos ser Lean. Punto número 2, valor estratégico. Es mejor servicio debido a la mejora continua de nuestros procesos, mayor involucramiento y motivación hacia cada uno de los especialistas y empleados que participan en la cadena. Punto número 3 del valor estratégico es reducción de la duración de procesos, es decir, hacer un poco más con los mismos recursos. Y el punto número 3 dentro del por qué deberíamos ser Lean es la parte financiera. Recordemos que esta parte siempre juega un rol muy importante en cualquier metodología, en cualquier proceso, en cualquier forma de trabajo, donde buscamos el reducir desperdicios que obviamente no son de valor, resultando en ganancias financieras. De verdad, si ustedes se meten a analizar el proceso que ustedes gusten, se pueden dar cuenta al cómo eliminar esos desperdicios. Si los conviertes en dinero, te vas a dar cuenta que puedes ahorrar mucho si empiezas a tener la mejora continua en tus procesos. El segundo punto para finanzas es tiempo para nuevas actividades. Es decir, quitamos lo que no me da valor y damos actividades que sí me van a ayudar a crecer, a desarrollar, a generar y a dar más oportunidades de negocio, por lo que ese tiempo se va a volver a ocupar, pero con tareas mucho mejor planeadas. Y por último es la optimización del flujo de caja, o hacer que obviamente todo el ciclo que nos hace que como organización podamos funcionar sea sana y sobre todo que sea sostenible. Así que
Parte de lo que queríamos comentarles el día de hoy fue todo este extracto de información relevante desde los antecedentes, principios y valores de un marco, de una forma de pensamiento, cómo empezar a enfocarse en estos 7 desperdicios más el 8, que es el del talento, y el invitarnos a que siempre tengamos esta forma de pensar, como ahorita se ocupa mucho eso de fuera de la caja, retar mi proceso, preguntarme, ir a donde suceden y sobre todo respetar mucho el pensamiento de los demás. Así que, pues, Sid, por parte de Servicio Fanático, fue un honor para mí el poder mostrar esta información. Ojalá y que les haya sido de mucho valor y estoy abierta por si hay alguna pregunta o alguna duda respecto a lo que abordamos el día de hoy. Sí, Susi, tenemos por aquí una pregunta. Nos pregunta Juan Preciado. ¿El sistema Lean es parecido al ISO 9000? Ok, muchas gracias por la pregunta. Creo que ahorita en este periodo donde estamos en la parte de auditoría, tiene la base totalmente, porque es lo que busca ISO. Hacer un marco o una columna vertebral de procesos, es decir, que tengamos un buen tronco en cómo hacer las cosas bien y a la primera. Y sobre todo, ISO busca el sostenimiento, es decir, que se haga un ciclo mediante la revisión, mediante auditoría. Así que sin problema alguno, si hay un agente de cambio en tu organización que tenga un perfil o algo que pueda ayudar a un manejo de la metodología Lean, sin duda alguna les puede ayudar mucho a generar todo este tipo de funcionamiento para la gestión de calidad, porque es el estandarizar y el sostener, es decir, hacer un ciclo de tú ya lo que creaste como forma de trabajo. Así que contestando esa pregunta, sí, la parte Lean es como una plataforma para esta normatividad, ¿no? Que es la parte de la gestión de calidad. Muchas gracias, Susi. Tenemos otra pregunta. Sobre la variación en un proceso, ¿es posible eliminarla completamente o solo podemos aspirar a reducirla a mínima expresión? Realmente creo que el objetivo de toda industria, y creo que para cualquier gerente o plan manager, va a buscar totalmente eliminar de raíz. Sin embargo, por experiencia puedo compartir que algunas ocasiones, dependiendo la industria, puede el no totalmente eliminarse, pero sí hacer que sea muy poco ese porcentaje de error que viva en nuestros procesos. Obviamente hay todo un marco de herramientas que te pueden ayudar a buscar esa variabilidad. Hay herramientas estadísticas que te pueden ayudar a hacer un análisis con un tipo de gráfico de control que te va a permitir ver el comportamiento, ver algún dato atípico, obviamente tomar acción sobre esos datos que están fuera de rango y sobre todo, ya cuando ubicamos cuál es esa actividad que está fuera del comportamiento, hacer un team back con los involucrados para obviamente tratar de solucionarlo de raíz. Para ello también se puede aplicar desde un DMAIC, que es la parte de la metodología con el Kaizen, para empezar a cuestionarnos el porqué y del porqué de las cosas, para obviamente posterior pasar a generar un plan de acción, para que ese plan de acción, después de llevarlo a cabo con responsables y fechas, de esta entrega, podamos medir finalmente si durante este tiempo fue necesario o si se logró hacer esa disminución. Digamos que hay algunos defectos que sí pueden eliminarse totalmente de raíz porque tú ya te percataste que no dan valor, que no son esenciales en tu proceso. Sin embargo, en algunas ocasiones, mediante aplicación de un evento Kaizen, por ejemplo, puedes ver si es viable, factible y rentable el eliminar algún desperdicio dentro de tu proceso productivo.
Si hay algo en lo que nosotros podamos apoyarles desde la perspectiva como agente aduanal para un proceso que ellos quieran revisar, con mucho gusto que nos manden un correo a sf@g-medioglobal.com para que obviamente podamos apoyarles en esa guía o en esa instrucción para que entre ambos empezamos a buscar eliminar ese desperdicio, ¿no? Gracias, Susi. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo determinar quién es el cliente? Me temo que no siempre es evidente identificarlo, ¿cierto? Así es, correcto. Muy, muy buena pregunta, fíjate. Muchas veces decimos, oye, ¿es mi cliente externo, mi cliente final o mi cliente interno? Nosotros dentro de nuestro día a día tenemos a clientes internos, es decir, somos parte de un flujo. Entonces, para poder hacer toda nuestra cadena de procesos, hay personas o áreas que están antes de que lleguen a nosotros. Y posterior a ello, nosotros, al hacer esa tarea y cumplirla, tenemos que pasarla a otra área o a otra actividad. Por lo tanto, esa área, esa persona, esa actividad que está después de nosotros, se convierte en un cliente interno. ¿Por qué? Porque espera algo de nosotros y nosotros tenemos que buscar hacerlo bien y a la primera para que obviamente esa área, persona o actividad que se tenga que procesar también no tenga ningún riesgo de caer en el error. Eso es referente a que todos tenemos tanto alguien que precede o que en específico es una solicitud específica que tengo que hacer y posteriormente pasar. Y cuando es un cliente externo, quizás es un poquito más fácil ubicarlo, como al día de hoy para nosotros G-Global, cualquiera de nuestros clientes que necesite algo relacionado a aduana mexicana, broker, etcétera, obviamente mediante este canal de comunicación, solicitarlo y obviamente nosotros el poder dar el servicio. Entonces, internamente son las personas que trabajan con nosotros y que dependen de nuestra actividad. Al parecer, ya no hay más preguntas. Nos están pidiendo compartir tu correo electrónico, Susana. En un momento les vamos a compartir el correo. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, muchas gracias, Susi. Pues al parecer ya no hay más preguntas. Los invitamos a nuestro próximo curso, que va a ser manifestación del valor electrónico para la siguiente semana, 27 de mayo, es el día jueves. Y pues les agradecemos a todos que nos hayan regalado una hora de su tiempo. Muchas gracias a toda la audiencia y con gusto les vamos a compartir el correo de Susana. Claro que sí, muchas gracias a todos, fue un honor y estamos para servirles. Pues excelente tarde.